Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Los hermanos Rodríguez, el circuito construido en 1959, por supuesto en honor a los dos grandes mexicanos pilotos. Yo creo que Checo Pérez ya lo superó, pero en definitiva hasta ese momento los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez eran los pilotos más importantes de México. Bueno, llegó en 1963 a la Fórmula 1. De hecho, la primera carrera la ganó Jim Clark. Hay algunas imágenes de eso, impresionante. Pero en 1992 se discontinuó. Y ese viejo circuito Hermanos Rodríguez quedó afuera. Para volver muchísimo tiempo después, 23 años después, 23 años después, que caemos al año 2015. En el 2015, la vuelta del trazado a la Fórmula 1, con muchas novedades porque fue casi reconstruido de punta a punta y entonces el trazado cambió para darle lugar a esta pista maravillosa que tenemos en Ciudad de México, donde va a correr la Fórmula 1 este fin de semana y donde Franco Colapinto por primera vez va a correr en Fórmula 1. Un circuito que tiene tres sectores, ahí ven el rojo el primero, el azul el segundo y el amarillo el tercero, pero que en realidad nosotros lo vamos a dividir en dos. Porque el sector 1 y el sector 2 tienen características muy similares, el sector 3 no, pero yo lo voy a dividir de la siguiente manera. Todo el circuito hasta la mitad del sector 2 es un circuito de altísima velocidad. Lo que queda de la mitad del sector 2, que es más o menos donde está la zona de detección de DRS-1, de ahí para adelante es otro circuito que es un circuito muy lento. Sobre todo la parte del Foro Sol, que es esta parte que está acá arriba en amarillo. El Foro Sol es el viejo estadio de béisbol que queda en el medio de la pista, en donde vos tenés un estadio. Es decir, de los dos lados y del lado de atrás hay tribunas gigantes y los autos pasan en una velocidad muy baja, medio entregándose, presentándose ahí en el Foro Sol a las curvas en una velocidad extremadamente baja. Los autos de Fórmula 1 ahí más o menos pasan a 90, 190, que uno dirá, che, pero no es tan despacio, pero son las velocidades más bajas que se tocan en los circuitos. No hay ningún momento que en competición un Fórmula 1 ande a 60, por ejemplo. Es una velocidad muy baja. Pero sí, ahí van a pasar más o menos entre 90 y 100 kilómetros, que es una velocidad donde podés verlos muy tranquilos, ¿no? Entonces, un circuito de media y alta velocidad, o podríamos decir de alta velocidad hasta la mitad, y un circuito de baja velocidad la segunda mitad. Así vamos a analizar el trazado de los hermanos Rodríguez, pero con una particularidad única. ¿Y qué es? Esta pista, que es una pista corta, 4 kilómetros y pico, la vuelta más o menos oscila, o este año va a oscilar la pole, yo creo que entre 1.15 y 1.16. Tiene la particularidad de que todo lo que ocurre acá adentro ocurre a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Es el premio de mayor altura sobre el nivel del mar que corre la Fórmula 1. ¿Y qué pasa a mayor altura? Muchas cosas. Por ejemplo, a mayor altura, menos oxígeno. Por lo cual, si el aire tiene menos oxígeno, es más liviano. Entonces, este es un gran premio donde los autos se comportan de manera casi única respecto al resto del calendario. Casi única. Es decir, como estamos a mucha altura y hay poco oxígeno, los autos tienen que tener en cuenta, igual que un ser humano, la refrigeración y la oxigenación. Cuando nosotros los humanos estamos en una altura a la que no estamos acostumbrados, no podés salir corriendo como si nada, porque te falta el aire. Tenés que administrar mejor, respirar hondo, dar grandes bocanadas e intentar tranquilizarte, porque se siente la falta de oxígeno. En el motor de los autos pasa lo mismo. Se pone en juego y se compromete la oxigenación del motor y la refrigeración del motor por esta situación. Por lo cual,
Primer indicador y primer característica del circuito de los hermanos Rodríguez. Los autos tienen que tener branquias más abiertas. Y uno dice, epa, ¿qué son las branquias? Esto no lo puse, mirá, si querés buscarlo ahí en tiempo real, Lu. Las branquias de un auto de Fórmula 1 son las aperturas que tiene el chasis para que entre el aire y colabore con la refrigeración. La refrigeración depende de un montón de cosas en un auto de Fórmula 1. Pero claro, en este Gran Premio necesitas que entre muchísimo más aire porque tiene menos oxígeno. Por lo cual, la configuración de las branquias al costado y en la parte superior del motor es distinta porque están mucho más abiertas. Mucho más abiertas que en el resto de los circuitos. Por lo cual, parte del chasis que se usa en Hermanos Rodríguez es parte de un chasis único que solo se usa en el circuito de los Hermanos Rodríguez. ¿Por qué? Porque el auto necesita que entre muchísimo más aire adentro. Y entonces ahí viene el otro problema. Pero uno dice, si tengo branquias que están más abiertas, me va a entrar muchísimo más aire y yo voy a generar muchísima más resistencia. Por lo cual voy a ir más lento. Y ahí viene lo maravilloso de la física. No. Esas que están ahí son las branquias. Bien espectacular dibujo, Lu. Sobre todo las que están de aquel lado, en Hermanos Rodríguez, son mucho más amplias para que entre mucho más. Pero yo decía, uno se tiene que cuidar en otro circuito de que las branquias no sean demasiado grandes para que no entre tanto aire y no me genere un problema en la aerodinámica. Bueno, fíjate en lo que son las cosas. Y acá está la maravilla de Hermanos Rodríguez y que, amigos, lo vuelven un circuito único en el calendario. El aire, por estar a 2.200 metros, tiene menos oxígeno, por lo cual es mucho más liviano. Por lo cual genera menos resistencia aerodinámica. Es decir, el auto cuando va a pasar encuentra un aire más liviano que no le genera tanta resistencia y no le hace perder tanta velocidad. Porque si vos harías eso de las branquias en otro circuito, perderías velocidad a lo loco. Sin embargo, la maravilla de los Hermanos Rodríguez es que los autos pueden correr con una carga aerodinámica muchísimo más alta y no perder tiempo, porque el aire es más liviano. Para que se den una idea y lo pongamos en criollo, el circuito de Ciudad de México de los Hermanos Rodríguez pone en la pista autos que tienen los alerones de Mónaco, que son el circuito donde mayor carga aerodinámica tenés, alerones muy chiquititos y muy amplios, pero genera las velocidades que se generan en la recta de Monza, donde en realidad en Monza el auto tiene una configuración totalmente distinta a Mónaco. Está totalmente más descargado. Es un auto livianísimo, es una pluma para acelerar y para tener toda la potencia en recta, porque casi no tenés curvas comprometidas. Entonces en Hermanos Rodríguez llegás a velocidades monstruosas por esa mega recta, pero en realidad la configuración de los autos son autos de alta carga aerodinámica. Y entonces uno dice, che, pero tanta carga aerodinámica en semejante recta como la 1 o la parte de la recta invertida en el sector 2, ¿me van a sacar velocidad a lo loco? No, el auto no pierde tanto. Pero necesita esa potencia, exactamente, necesita esa carga aerodinámica, por ejemplo, ese alerón trasero, para soportar la mitad del sector 2 y el sector 3, que son velocidades muy bajas y que tienen curvas muy complejas. Poneme de nuevo la foto del circuito, Lu. Y vamos a puntualmente repasarlo antes de dar una vuelta. El trazado empieza arriba, es un trazado distinto a Austin, que es antihorario, este es horario. Empieza en esa larga recta de arriba que tiene una pequeña inclinación, que es una de las más altas de la temporada. Para que se den una idea, Valtteri Bottas con el Williams en el año 2016 puso en esa recta 372 kilómetros por hora. Ahora, en la frenada que está ya en la punta, que es la curva 1,
El auto trompeó y se fue al césped. Por lo cual empezaron los análisis en ese mismo momento de decir, no, tenemos que cargarlo más, porque si no el auto, este tipo de velocidades, cuando frene y se mete en una curva, no lo va a soportar. Es tanto la carga que llevas ahí que el auto trompea. Y ahí empezaron a darse cuenta que las altas cargas aerodinámicas no comprometían tanto la velocidad. Sí, no vas a llegar a 372, pero a 360 llegas como sin nada. Con succión en un auto delante y cuando vas atrás con DRS abierto, monstruosas velocidades. Y después entras a la curva 1, a la curva 2 y a la curva 3, que son curvas que tenés que hacer de una manera muy balanceada, a muy baja velocidad, sobre todo poniendo el auto en diagonal para entrar un apex en diagonal y no perder tiempo. Pero fíjate que salís a otra recta, monstruosamente larga, que sigue siendo sector 1. Es decir, el sector 1 es rapidísimo, pero cuando entras al sector 2, la cosa cambia. Aparecen las heces, que no son las heces de Suzuka, ni de Silverstone, ni de Austin, pero son unas heces que tenés que ir muy pegadas al piso porque son de media velocidad, y muy seguidas. Hasta llegar a esa recta que te deposita así en el sector 3, que es el Foro Sol, y para mí la curva más difícil, que es la última curva. La última curva, que es la curva Nigel-Mansell, es la curva más difícil porque estás a una baja velocidad, el auto tiende a irse de trompa, y van a ver, porque pasa en todos los grandes premios, que los autos en esa curva se van de cola, ¡pum!, y le pegan a la pared, que está muy cerquita. Ha generado safety car, ha generado virtual safety car y ha generado bandera roja en la curva Mansell en casi todos los Gran Premios de México. En este marco, amigos, nos preguntamos, ¿qué configuración va a llevar el Williams para no comprometer la velocidad del sector 1, pero para después no estar livianito y perder la cola en tanto sector lento? Y yo creo que el Williams va a llevar una configuración semicargada, con una carga alta, pero no tan alta como en Mónaco, donde van a apostar todo a sacar el tiempo en la primera mitad del circuito, donde van a apostar a la velocidad monstruosa que tiene el Williams de punta, y vas a ver que Franco Colapinto y Alex Albon en la recta principal, en clasificación o en las pruebas libres 3, que son las más cercanas a la clasificación, van a tocar velocidades arriba de 350. La pregunta es, ¿cómo van a agarrar los sectores lentos, donde el Williams pierde muchísimo? En baja velocidad, el auto es más lento. En ese marco, amigos, vamos a dar una vuelta en el circuito de los hermanos Rodríguez con Nico Rosberg, campeón de Fórmula 1 en el simulador, y yo lo voy a ir parando. Acá él está manejando un McLaren. Y ahí va en la recta. Recta principal, miren de larga que es, arbolada entera. Acá viene la primer pausa luego. En la zona del frenado. Pausa ahí. Mirá dónde pisa el freno para la primer curva. Primer desafío. El punto de frenado de la curva 1. No es lo mismo frenar de 290 a 90 que frenar de 350 a 90. Si el punto de frenado está mal calculado y te vas unos 10, 15 metros más adelante, el auto va a entrar pasado. Y el gran problema y el gran desafío de la curva 1, 2 y 3 es que están rodeadas de césped. Amigos, en la Fórmula 1 el césped es enemigo. Si tocas césped, el auto se va a poner nervioso a tal nivel en el que solo los grandes pilotos lo van a controlar. Todo el resto lo va a perder. El césped genera un patinaje en la tracción de un Fórmula 1 que hace que el auto haga esto. Es imposible de controlar el auto. Entonces, si el punto de frenado está mal y te pasás y entras pasado esa curva, es muy posible que salgas al césped. Y eso es un peligro triple. Porque en el césped no podés acelerar. Si lo acelerás al auto lo vas a perder. Y fíjate que el Nico Rosberg frena, pero no se ve la curva. Y eso pasa. No ves los pianos. Ves que ahí está frenando para meterse, pero no los ves a los pianos. Sigamos. Mirá cómo entra.
Esas 3 tenés que estar muy balanceado para salir bien pisado en esta recta. 1, 2 y 3, muy importantes. Otra recta larguísima. Y ahí de nuevo. Esto ya es sector 2. Acá entras en las CS que yo decía, similares a Silverstone o a Suzuka. Mirá. Fum, fum. Para el otro lado, fum, para el otro lado. Tenés que tener una carga muy alta ahí. Altísima velocidad ahí. Para depositarte otra vez. Y acá ponerle pausa de nuevo, Lu. En lo que es lo más difícil del circuito. Y uno dice, ¿pero cómo? Si hiciste curvas como un animal descontrolado a 290, la parte lenta es lo más difícil. Por escándalo. Porque es difícil hacer que un Fórmula 1 responda a esas velocidades lentas sin perder tiempo. Vos imaginate que en el Foro Sol, en el viejo estadio de béisbol donde vamos a entrar ahora, hay momentos en donde el piloto pisa acelerador y freno a la vez. Frena y después con el acelerador, con el pedal frenado, a veces le da unos golpecitos mientras suelta. ¿Por qué? Como andar un poquitito, dar vuelta, pero no puedes acelerar. Si vos tocas el freno en Fórmula 1 se va a ir a 150, apenas toques el acelerador. Y tenés que transitar toda esa zona y entre 90 y 100 máximo, te diría. Y esa curva que está ahí es terrible. Porque venís en quinta, y ya baja un cambio Nico Rosberg, a más o menos 270 y tenés que bajar mucho, pero tenés que bajar mucho en una curva que es casi 90 grados. ¿Qué pasa ahí? El auto se va de cola. Mirá, de séptima baja. El auto se va de cola. Se va muchísimo de cola. Hemos visto accidentes ahí o trompos muchísimo. Mirá cómo entra. La cola se va a mover para atrás. Mirá. Eso, ahí. Y ahí entras al Foro Sol. Y el Foro Sol son curvajes de mucha precisión, muy bajito. Rodeado. Ahí va muy bajito. Déjalo correr. Va a ser todo el Foro Sol en segunda y en tercera. Impresionante. Y sale la Nigel Mansell hacia la recta de nuevo. Volvelo un cachitito. Porque quiero detenerme en la última curva del circuito. Ahí nomás, Lu. Adelantá. Te voy a decir. Y ahí dale pausa. Esa parte que el Fórmula 1 viene en segunda y sube a tercera para atravesar la salida del Foro Sol es una curva que hace una salida que tiene 2 curvas que después se tocan con la recta donde el auto va en aceleración permanente. Es decir, subiendo de cambios y acelerando al toque. Hay que dejarlo correr al auto, dejarlo correr ahí pegadito a la pared. Pero fíjate vos lo que es entrar. Acá en esta curva y con el simulador no parece tan agresivo. Es muy difícil entrar y acá es donde digo que los autos se van de cola y le pegan. Siempre con una rueda a la pared, le pegan a la pared, le pegan a la pared. Lo hemos visto en casi todos los grandes premios de México. Y estoy seguro que este fin de semana de una manera u otra lo vamos a ver, que es adelantarlo, mirá. Esta curva. Esa curva que va haciendo ahí es una curva donde los pilotos les cuesta mucho entrar, que ya empalma con la recta y ahí nuevamente, ahí termina el circuito. Y ahí nuevamente vas a esa recta increíblemente larga. Ese es el circuito de los hermanos Rodríguez. Un circuito muy particular porque o comprometes el sector rápido cargando lo demás al auto, aunque insisto, y ya lo dije, van muy cargados y no pierden tanto tiempo porque el aire es más liviano, o lo pones al auto más liviano y sacrificás en el Sauro Foley en el sector 3, pero tratás de ganar esas décimas en la recta 1 y en la recta 2 del sector 1. En esos lugares está la clave. Un poquito más en la recta o un poquito más en la curva. ¿Qué configuración? En una vuelta donde además es vital el balance de freno. En esta vuelta los pilotos, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis del volante? Es vital. Pero cuando digo vital, es vital
qué balance de freno tenemos en alguna curva. Porque, por ejemplo, previo al Foro Sol, lo dije al revés, previo a eso, el balance de frenos, hay momentos en donde está muchísimo más tirado hacia adelante. Y cuando entras al Foro Sol, si tenés el balance de freno para adelante, vas a bloquear en todas las curvas, que es que la rueda se desliza y se come goma, ¿viste? Cuando sale humo de las ruedas, un golpe al freno muy duro. Y entonces, en el Foro Sol, el balance de freno va totalmente para atrás, para después salir a la recta nuevamente y volver a poner el balance de freno equilibrado para la curva 1 después de esa brutal recta. Mucho control de volante, mucho trabajo de precisión sobre todo ahí, y mucho, pero mucho trabajo de entrar bien a las curvas con el apex correcto, sobre todo en la zona de alta velocidad. Ese es el circuito de los hermanos Rodríguez y es el nuevo desafío para un Franco Colapinto que sigue sorprendiendo, que sigue poniendo al mundo de la Fórmula 1 arrodillado a sus pies, que sigue teniendo todo el mundo hablando de él y que, amigos, si me permiten adelantarme, acá nuevamente los Williams tienen una grandísima oportunidad. En un fin de semana que, a diferencia de Austin y de Brasil, que viene la semana que viene, es distinto porque es Fórmula 1 tradicional, es decir, pruebas libres 1, pruebas libres 2, pruebas libres 3, clasificación y carrera. Convencional, fin de semana, con mucho tiempo para probar, con mucho tiempo para encontrar realmente la carga precisa entre estar muy cargado y demasiado cargado, y mucho para probar las curvas de baja velocidad, que no son fáciles. Da la sensación que muchas veces lo que es a mayor velocidad es más difícil. Bueno, no siempre es así. Y en este caso el desafío grande de los hermanos Rodríguez son las curvas de baja velocidad del sector 2 y del Foro Sol. Pero en ese marco, amigos, también tenemos un gran premio excepcional, un gran premio que se da en Latinoamérica, un gran premio que tiene una afición monstruosa, un gran premio que está agotado hace meses, un gran premio que va a albergar a 450.000 espectadores y un gran premio que lo tiene también a Franco Colapinto de protagonista, porque es en habla hispana. Porque el espectador maneja el mismo idioma que el piloto en este caso, que son Checo, Alonso, Sainz y Colapinto. Y ahí hay una situación de cariño, hay una situación de apoyo que no es menor, amigos. En una cabeza de un piloto muy joven como Colapinto, que viene intacta, que viene tranquila, y ya lo dijo su compañero Alex Albon. ¿Cómo está Colapinto?, le preguntan. Y dice, está en el mejor estado en el que se puede transitar una primera temporada en Fórmula 1, dice Alex Albon. Ah, sí, ¿cuál es? La relajación. Se divierte. Y cuando la cabeza está así, está firme. No hay preocupaciones, no hay angustia, no hay miedo, no hay fantasmas. Si me equivoco, me reemplazan la temporada que viene. Bueno, Franco no tiene asiento. Por lo cual, ¿qué tiene para perder? Nada. Pero tiene todo por ganar. Ese es el momento del piloto argentino y este es un momento clave además en el Mundial de Fórmula 1, que para cerrar, la última victoria de Charles Leclerc, el nuevo sheriff de Texas, lo pone muy cerca de Lando Norris, y si las Ferraris están bien este fin de semana y vuelven a una actuación similar, OJ, las 4 carreras que quedan, porque quizás quien pensamos que iba a pelear hasta la última carrera del campeonato con Verstappen no sea Norris y sea Leclerc. Amigos, si llegaron hasta acá, pónganle like al video, suscríbanse al canal, los esperamos muy gustosos para hablar de muchas cosas, pero particularmente de un deporte, la Fórmula 1. Buen día.